Vamos. Por eso, en esta enseñanza, hemos hecho en la sección anterior el recorrido a través de los capítulos anteriores al capítulo 6. Tomamos el recorrido del capítulo 4. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una máxima y es que un texto fuera del contexto se convierte en un pretexto. Si nosotros no tenemos en cuenta el contexto en que se encuentra el pasaje que estamos estudiando, pues vamos a sacar cualquier conjetura, cualquier interpretación. Por eso la necesidad de nosotros haber hecho el recorrido. ¿Listo? En ese recorrido nos dimos cuenta o miramos a la luz de las Escrituras que Yahweh a través de Moisés se centra en las dos genealogías y demarca cómo las dos genealogías, la de Caín y la de Set, toman rumbos diferentes, muy marcados, y hace las comparaciones entre la maldad que comienza a crecer en las generaciones de Caín y cómo en las generaciones de Set, a pesar de todas las circunstancias que le rodeaban, comienzan a invocar el nombre de Yahweh. Y sabemos que invocar el nombre de Yahweh implica obedecer, implica todo lo que presentar los sacrificios que en esta época se debían de presentar. Ahora sí, habiendo hecho esta aclaración, vamos a leer Génesis y a meternos en el texto. Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y allí ya continúa la determinación que toma Yahweh de destruir, se incrementa la maldad, y Yahweh toma la determinación de raer la vida de toda la faz de la tierra. La situación dramática que se presenta es del versículo 1 al 4. En primer lugar, yo quiero hacer notar el versículo 1. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron mujeres. El versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En primer lugar, en estos versículos nos habla y se queda la duda de quiénes son. Sonido. El piloto es el que está mal. No está bien. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Si nosotros tomamos este texto como lo hemos venido mirando, sin el contexto,
es que comienzan a surgir conjeturas. Con respecto a este punto de quiénes son los hijos de Dios, hay dos posiciones principales. La primera es que los hijos de Dios son ángeles caídos. Fueron los que rechazaron su dignidad en el cielo y tomaron la determinación de dejar sus lugares, se enamoraron de las mujeres hijas de los hombres y concibieron, por decirlo así, hijos mixtos. Y de allí nacieron los gigantes. Esa es la primera postura, la primera posición. ¿En qué se basa eso? Esa postura se basa en el libro como nosotros lo miramos la semana pasada. Y en las escrituras toma como base el libro de Job, capítulo 2, versículo 1. Sin perder Génesis, vamos a Job, capítulo 2, versículo 1. No, eso no sirve. A ver. Job, capítulo 2, versículo 1. Job está antecito de Salmos. Es el libro inmediatamente anterior. Dice Job, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahweh, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yahweh. Aquí nos dice que Satanás es también denominado hijo de Dios. Y por ende, se llega a esa conclusión y por ende se puede llegar a la conclusión que los ángeles también pueden llegar a constituirse a ser llamados hijos de Dios. Ahora, esta es la primera postura. Esta postura la defienden bastante y hay varias personas, incluyendo maestros a los cuales respeto mucho y pastores a los cuales también respeto en las raíces hebreas, que comparten esta enseñanza. Esta enseñanza no es vital para salvación, pero para mí sí es importante que tengamos claridad en el sentido de que siempre el Eterno ha puesto en mi corazón quitar de nosotros, empezando por mí, toda imaginación, todo aquello que no se ajuste a las Escrituras, todo aquello que deje sombra de duda. En ese orden de ideas vamos a mirar a la luz de las Escrituras, a analizar esa postura, basándonos en un estudio de las mismas Escrituras. La otra postura es que los hijos de Dios son la descendencia de Set y los hijos de los hombres son las descendencias de Caín. Vamos a mirar cuál de esas dos posturas se ajustan. Una de las cosas que necesitamos comprender es que el libro de Job se escribió antes que Génesis. ¿Sí? En serio. El libro de Job fue el primer libro de las Escrituras que se escribió. El libro de Job se escribió alrededor, según las evidencias internas y externas, aproximadamente 1600 años antes del Mesías. Mientras que Génesis fue escrito por Moisés aproximadamente
alrededor del 1400. O sea que el libro de Job tiene 200 años aproximadamente de antigüedad más que Génesis. ¿Por qué hago esta claridad? Porque en Job es totalmente lógico que llame hijo de Dios a todos los seres espirituales antes de la creación, antes de la formación del ser humano, antes de todo lo que se había podido establecer cuando ya el Eterno en su bondad reveló Génesis y los principios de todas las cosas. Entonces, quiero traer claridad con respecto a eso. En segundo lugar, las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos como el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, llama a los hombres hijos de Dios. Entonces ahí cuando se refiere a hijos de Dios, cabe la posibilidad, según lo que miramos en Job, pero también cabe la posibilidad que se refiera a los hombres. ¿En dónde dice esto? Busquemos segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Samuel 7:14. Yo lo que deseo es mostrar las evidencias bíblicas y ya cada uno como nosotros tenemos por costumbre sea el Espíritu del Eterno el que nos convenza, el que nos convenza de su palabra, el que traiga claridad a las Escrituras y a nuestro entendimiento. Segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 14 dice: yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombres. Está hablando Yahweh mismo a David acerca de su hijo Salomón. Y está diciendo el mismo Yahweh que este hijo de David va a ser hijo de él. Él mismo lo declara como su hijo. ¿Sí? Ahora, de esto mismo habla el Salmo capítulo 2, versículo 7, pero ya en referencia al mismo David. Salmo 2, 7. Dice: yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces aquí está hablando acerca del salmista y en voz profética está hablando de Yeshua, pero él está haciendo referencia a sí mismo, a un ser humano. Y San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, y por todas las escrituras está desparramada esta verdad. San Juan 3:10, primera de Juan 3:10, es la misma persona, Juan o San Juan. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces aquí vemos y por todas las escrituras ya en el Nuevo Testamento habla de los hijos de Dios, refiriéndose a hombres, a seres humanos. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Génesis capítulo 6, donde dice hijos de Dios, puede ser aplicable en este texto, en este contexto, a hombres. ¿Sí? Ya miramos que la mayoría lo aplican a ángeles caídos, a seres espirituales que tuvieron relaciones con mujeres y que de ahí salieron los gigantes.
Esa es la enseñanza, la primera enseñanza que da, y muchos maestros bíblicos y aún de las raíces hebreas apoyan esa enseñanza. Yo personalmente, Diego Ramírez, no estoy de acuerdo con esa enseñanza. Respeto a las personas que dan esas enseñanzas, que yo no estoy de acuerdo, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por las evidencias que estoy manifestando. El contexto no da para eso y la misma gramática no nos da para eso, para interpretarla de esta manera. Ahora continuemos. El texto dice muy claramente en el versículo 4, vamos a leer Génesis 6:4. Bueno, leámoslo desde el 3 para seguir dándole contexto. Ya leímos el 1 y el 2. Dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu ¿con quién? Con el hombre. No dice con estos seres mixtos, no dice con estos gigantes, o no dice con estos seres mezclados, dice con el hombre, en términos general y totalmente absoluto. Si fuesen mixtos, digamos, entre seres espirituales o ángeles caídos y seres humanos, Yahweh hubiera dado esa observación y no dijera la palabra hombres. Sigue diciendo, correcto. Y dice, para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos en el contexto específico que Yahweh mismo está hablando de seres humanos, de hombres, de carne, de una sola naturaleza. Sigue diciendo el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Dice claramente las escrituras que antes de que se diera la mezcla entre los hijos de Dios, fuese quienes fuesen, y las hijas de los hombres, fueses quienes fuesen, habían gigantes. Antes de que se allegaran y después que se allegaran, también siguieron habiendo gigantes. No dice que a partir de que los hombres de Dios se allegaron a las mujeres, a las hijas de los hombres, nacieron los gigantes o fueron los gigantes o existieron los gigantes. Literalmente dice que ya habían antes de que eso sucediese. Entonces, en el contexto, personalmente, pienso que es claro lo que se está hablando, que el Eterno nos dice a través de Moisés. Pero sigamos ahondando un poquito más. Vamos a mirar la gramática. Pongamos en pantalla Génesis capítulo 6, versículo 4, por favor. Y esta es del interlineal. Usted lo puede consultar. Y el interlineal allí en el capítulo 6, versículo 4, nos habla de los Nefilín, que es el Strun 5303. Y vamos a mirar la definición de Nefilín. Nefilín. Esta palabra hebrea en la Reina Valera se ha traducido como gigantes. Pero vamos a mirar si es la más idónea.
Aquí aparece Nefilim, la 5303. Y dice, definición propiamente, derribador, patán o tirano. Y dice claramente que la Reina Valera lo define como gigante. Ahora, si la definición es derribador, patán o tirano, ¿no es esa definición más plausible o más aproximada a todo el recuento que se está dando en respecto al contexto de Génesis desde el capítulo 4? No estamos hablando de que la maldad creció por la línea de Caín, no estamos hablando de que se envanecieron, de que construyeron ciudades para engrandecer su nombre, de que Lamec tuvo 2 esposas, 2 mujeres, de que se famaba y se ufanaba de ser un asesino, que si aún alguien se iba a meter con él, que él iba a asesinar a 7 veces más. ¿No es esa definición más apropiada definir como tirano? ¿No es más acertado decir que habían tiranos en la tierra en aquellos días y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres? Esa es la definición y estamos mirando la gramática hebrea, el texto original. Ciertamente la Valera lo ha traducido como gigantes y la mayoría de los expertos en gramática lo ha traducido como gigantes porque es lo que más se ajusta a la enseñanza, acomodándola o ajustándola a la enseñanza, uniéndola al libro de Enoc, al libro apócrifo de Enoc y a todas las leyendas que se han generado con respecto a los gigantes. Pero contextualmente, en la Biblia, teniendo en cuenta el total de las escrituras, la definición más apropiada de Nefilim es tirano, es patán. Y vamos a seguir indagando, vamos a seguir mirando. Dice, sigue diciendo las escrituras. Bueno, venga, yo miro acá una cosita. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿O algún aporte? Bueno, entonces, ¿no hay opiniones, no hay preguntas? Bueno, Diría ya, toda espéreme un momentico. Rosita tiene una pregunta y sigue María José. Venga, yo le bueno, pongo el micrófono. Yo lo que digo y lo que pregunto, hermano Diego, es, en resumidas cuentas, la verdad es que los hijos de los hombres que dice allí son ángeles, son espíritus, no se podían acostar con una mujer. Un espíritu, ¿cómo se va a acostar con una mujer? Con una de carne y hueso. Eso pues para mí es como una cosa increíble, ¿no? No es. Y va a salir un hijo. Rosita dice que para ella, en su concepto, no podrían haberse engendrado o nacido hijos de un ser espiritual y un ser humano. Bueno, mi hermana María José tiene la palabra. porque justo después de que se casan, que hay esta unión, Dios decide destruir el mundo. Dios decide, y aparte de eso, una de las cosas que también yo tengo claro es que cuando Yeshua resucitó, él, él se hizo carne y él apareció, cuando él apareció en la tumba por primera vez,
María cuando lo vio, pensó que era el jardinero. Y también los hombres que estaban en camino, no me acuerdo el camino, no lo reconocieron tampoco. Entonces, y aparte de eso también, me acuerdo de el evento que pasó en Sodoma y Gomorra, cuando los hombres querían tener sexo con los ángeles. Era como si fuera algo normal para ellos. Habían 2 ángeles que todo el mundo veía. O sea, como que en esa época los ángeles, el que ellos estuvieran caminando en medio de la gente era algo normal. Y cuando los hombres le dijeron a Lot, saca a esos hombres que queremos tener sexo con ellos. Así estaba de corrupta la situación en Sodoma y Gomorra, pero para ellos era como normal ver ángeles. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios decidiría destruir todo después de que hubo esta unión? Listo, María José. Bueno, fueron 3 preguntas en una. Bueno, la primera pregunta, no es que Yahweh haya decidido destruir a la humanidad después de la unión. Eso no es del todo preciso. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 3, dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, Yahweh estableció un tiempo. No fue porque tuvieron relaciones los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Eso sí ayudó a incrementar la maldad por las mezclas, como nosotros lo vemos hoy en día. La corrupción es total cuando los que supuestamente son o se llaman hijos de Dios practican el pecado, viven el pecado, hacen el pecado, se pierde la moral, se pierde la dirección, las naciones se corrompen totalmente, se pierde totalmente el rumbo, se apartan de Yahweh y viene la corrupción total. Pero no es solamente por ese punto, es porque él ya había establecido un tiempo y en el medio de ese tiempo la corrupción se incrementó y en el medio de esos 120 años los hijos de los hombres comenzaron a llegarse a las hijas de las mujeres, a las hijas de Dios comenzaron a llegarse a las hijas de las mujeres y fue el desenfreno total. Entonces no es solamente por la unión, sino por el tiempo que Yahweh había establecido. Ese es el primer punto. El segundo punto, cuando hablamos de Sodoma y de Gomorra, efectivamente los pobladores de Sodoma y de Gomorra vieron a los ángeles. Claro, es que tanto ángeles como demonios pueden aparentar, y ese es otro punto, pueden aparentar la materia, pueden mover la materia, ¿sí? Pero no son materia. Al punto de que los ángeles por eso le dijeron a Lot, no, tranquilo, nosotros nos quedamos afuera. Ellos no dijeron, uy, no, escóndame porque nos van a abusar. No, los ángeles no tenían ningún problema, ningún inconveniente. Ellos le dijeron a Lot, tranquilo, nosotros nos quedamos afuera, no hay ningún problema. Porque ellos sabían. Pero ellos eran ángeles de Yahweh, no Sí, eran ángeles. claro, exactamente, pero no tuvieron la relación. Y me baso en la respuesta de ellos, que ellos estaban totalmente tranquilos. La gente sí los veía, la gente los podía observar, como la Biblia lo dice, que aún Satanás se viste como ángel de luz para engañar a los santos. Eso sí es totalmente plausible y es real. Y nosotros lo podemos ver en posesiones demoníacas, etcétera, 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 y manifestaciones. Pero de allí a que ese ser espiritual sea en carne y pueda llegar a tener un hijo, engendrar un hijo, hay mucha diferencia, ¿sí? Ahora, la resurrección del Señor es eso, una resurrección. Y ya ahorita vamos a mirar para allá, porque el Señor ya había nacido. Él resucitó y ciertamente no lo reconocieron porque tenía un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros necesitamos mirar así a la luz de las Escrituras
para poder tener claridad. Ahora vamos a tocar el tema de Yeshua y vamos a seguir. Sí, Hermano Mari- Diego, sí, señora. míticamente siempre se ha dicho, estoy hablando míticamente, ¿no? Sí, señora. Que un Nephilim procede de un ángel y de un ser humano, o sea que es mitad ángel y mitad ser humano. Eso Sí, siempre es señora. lo que ha conocido la humanidad como un Nephilim. Ujú. Sí, eso es lo que se ha enseñado, lo que se ha instruido. Yo personalmente pongo mi posición, es mi posición personal basado en el estudio que yo he realizado, en las investigaciones que personalmente he realizado. No estoy de acuerdo con esa enseñanza. No comparto esa enseñanza. Vuelvo y reitero, respeto a las personas que lo hacen. Por ejemplo, el pastor Gene Stanley enseña de esa manera. Liliana Hunter, que es una persona que yo respeto mucho en la enseñanza, también da avisos de que está de acuerdo con esa enseñanza. Pero yo personalmente, aunque los respeto y los quiero mucho, no comparto esa enseñanza. No estoy de acuerdo con ella porque para mí, y con las evidencias que les estoy mostrando, para mí no se ajusta al total de las escrituras. Y vamos a mirar que eso antes, por el contrario, produce y drena nuestra fe, ese planteamiento de esa manera. Vamos a continuar. El siguiente punto que quiero tocar es lo que dice el mismo Yeshua. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 30. Mateo 22, 30. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 30. Porque una postura o una enseñanza tiene que ajustarse a todas las escrituras. Porque las escrituras es una. Mateo 22, 30 dice de la siguiente manera. ¿Llegamos? No, perdón, 22:30, yo estoy en el 20. Y yo iba a decir, me equivoqué. Bueno, dice, está hablando el mismo Yeshua, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Dice que los ángeles tienen una cualidad, que no se casan ni se dan en casamiento, que son asexuados. ¿Sí? Ahora, allí dice en el cielo, y se puede tomar la postura, no, es que esos son ángeles caídos y no están en el cielo. La pregunta es, ¿los dones y los llamados son revocables? Si Dios, cuando echó a Adán y a Eva del huerto, cambiaron en su forma de reproducirse, ya no están en la presencia, perdieron la imagen del Eterno, pero la reproducción era la misma. Y si nosotros leemos Romanos 11:29, vamos a Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamado del Eterno. Está hablando las escrituras de que cuando el Eterno da un don o hace un llamado, es irrevocable. Se puede menguar, se puede, ¿cómo le podemos llamar? Tratar de ignorar, pero está allí. Dice en una carta del Nuevo Testamento, creo que es la de Judas, que cuando
Satanás disputaba con Miguel por el cuerpo de Moisés, Miguel no profirió ofensas contra Satanás y le dijo, Yahweh te reprenda. ¿Por qué? Porque aunque cayó, aunque fue echado, aunque estaba bajo juicio, aunque todas esas cosas, Miguel, siendo, como dice Daniel, uno de los principales príncipes en el reino de los cielos, no se atrevió a proferir, porque sabe Miguel quién fue y sabe que los dones y los llamados son irrevocables. Y nosotros sabemos que la sexualidad o la asexualidad es un don de Dios. Yeshua lo dijo, a unos les he dado el don que son eunucos por voluntad propia, a otros por voluntad de los hombres, cada uno haga como haya recibido. Es un don. Y esto de la sexualidad de los ángeles es un don. Y ese don no se perdió cuando ellos fueron expulsados. ¿Sí? Entonces, esto lo estoy trayendo a la luz de las Escrituras. No es lo que yo crea, es lo que se tiene que ajustar a todas las Escrituras, esa postura. Porque si no, entonces hay una falla, hay algo que no cuadra. ¿Sí? Ahora, esa es la razón por la cual podemos llegar a la conclusión que aunque los ángeles y los demonios se pueden materializar o aparentar la materia, pueden manipular la materia, pero en ningún momento pueden ser materia y mucho menos tener ADN humano y mucho menos generar semen para engendrar en una mujer un ser. Ese es el punto que necesitamos tratar. Ese es lo que nosotros debemos de enfatizar. Busquemos primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 50. 15:50. Sí, señora. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí está hablando de los dos reinos. Y está diciendo que la carne, lo material y el reino espiritual no son compatibles. No lo pueden, ni siquiera pueden estar juntos nosotros siendo humanos, carne, en el reino del Eterno, así como estamos. Ahora, ¿cuánto menos engendrar un ser mixto? Son totalmente incompatibles. No hay manera. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro argumento podemos tener? Solamente, y ahí es donde quiero traer claridad en este punto. Y si tomamos esa postura, quiero que nos quede claro qué estamos diciendo con esa postura. ¿Cuál es la posición que yo estoy asumiendo con esa postura? Solamente ha habido un ser, uno solo, que ha sido engendrado por un ser espiritual y un ser humano y nació. Y fue Yeshua, que Yahweh mismo lo engendró en una mujer. ¿Sí? El único, si una persona dice que los demonios tienen esa capacidad, están haciendo a Yeshua al mismo nivel que esos seres mixtos. Están diciendo y poniéndolo al mismo nivel. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Ahora, Yeshua teniendo las dos naturalezas, nació. Pregunto,
fue deforme, fue un gigante, tuvo exceso de fuerza, tuvo poderes extraordinarios que la gente evidenciaba, como dicen los que argumentan esto en Génesis 6, que eran supergigantes, que eran enormes, que devoraban todo lo que no había forma de alimentarlos. Y estamos hablando de Yeshua, el hijo de Yahweh, del Todopoderoso. Y nació, fue un bebé. No tuvo fuerza extraordinaria. No midió 5 metros ni 10 metros. Y es el hijo de Yahweh. ¿Sí? Y si se toma la determinación de creer a ello, a que los demonios pueden engendrar en mujeres y que de ahí salen gigantes o salieron los gigantes, estamos haciendo a esos seres prácticamente al mismo nivel que Yeshua, de seres espirituales que fue mixto entre un ser espiritual y un ser humano. Eso es lo que nosotros necesitamos analizar, comprender. ¿Qué es lo que las personas quieren que se haga? Que la gente crea eso. Que la gente crea eso. Hay un texto, volvamos al texto, a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. A ver, ¿dónde estamos? Génesis capítulo 6, versículo 4. Versículo 2, perdón. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí hay Biblias donde se habla, son por eso dentro del estudio hablaba de las interpretaciones y las formas de traducciones. Hay Biblias que son paráfrasis. Paráfrasis es que le dan libertad o se toma el autor, el que escribe la Biblia, la libertad de interpretar lo que él piensa sobre el texto. Entonces, hay Biblias que hablan de que los hijos de Dios tomaron a estas mujeres en casamiento. ¿Sí? La Biblia en ninguna parte registra eso. La Biblia apoya el hecho, y este versículo apoya el hecho de que estos individuos, llamados los hijos de Dios, se convirtieron en tiranos. La Biblia dice que tomaron por la fuerza, abusaron de ellas, no eran matrimonios, no las galantearon, no las enamoraron, no, las tomaron por la fuerza. Vamos a mirar el texto. Ya son las 8. Utiliza el término Lacat 3947 y dice la definición tomar. Y la Reina Valera lo toma como aceptar, acercarse, y allí en el medio habla de casar. Pero la traducción más apropiada sería tomar, como por la fuerza. Y el texto dice, algunos dicen que tomaron para sí esposas. La palabra esposa no aparece en el texto original hebreo, aparece la palabra mujer, Isha.
Entonces lo que está diciendo el texto es que estos hijos de Dios tomaron mujeres a la fuerza para hacerlas suyas y tener hijos. Exactamente cuadra con todo el contexto y con todo el resto de las escrituras. ¿Sí? Uh-huh. Ya ahí está el de Isha. Ahora, ya para terminar, porque se acabó el tiempo, yo quiero que ustedes, que entendamos que eso es lo que este sistema quiere que nosotros pensemos. Hay cantidades de películas que enseñan eso. Hay una película que se llama Un ángel enamorado, donde habla que un ángel se enamora de una mujer supuestamente que él cuidaba, que era supuestamente el ángel guardián, y prefiere dejar su dignidad de ser ángel y hacerse humano y buscarla y tener una familia. Eso es lo que el sistema quiere que se crea. Desde el pensamiento griego y el pensamiento hebreo nosotros tenemos esa enseñanza. ¿Qué es Hércules? ¿Han oído hablar de Hércules? Hércules es un semidios. Es hijo de un ídolo o de un dios llamado Zeus, que es el ídolo más importante griego, que se allegó a una mujer, Almena, y de ahí nació Hércules, con extremada fuerza, con extremada valentía, de renombre. ¿Qué decir de Aquiles? Aquiles es un semidios también, hijo de un rey, Peleo, y de una ninfa, Tetis. Para los griegos es una diosa menor, un ídolo menor, pero ídolo. Ese es el pensamiento griego, grecorromano, donde los dioses se enamoran y los seres espirituales se enamoran de los hombres y tienen hijos y nacen gigantes y nacen superhéroes y nacen seres especiales. Esa es la leyenda. Y eso es lo que el sistema desea que nosotros pensemos de Yahweh. Que Yahweh es así, que Yahweh permite esas cosas, que se le escapan de las manos a Yahweh, que estos ángeles caídos, Yahweh no sabía qué era lo que estaba. Al ser humano fue que Yahweh nos dio albedrío, nos dio la libertad de decidir. Y Él estableció un tiempo, y en medio de ese tiempo la corrupción y se incrementó, así como está pasando ahora. ¿No está pasando ahora? Exactamente lo mismo. Mire, un punto adicional, ahora viene a mi corazón. Aún el anticristo, con toda la figuración que va a tener en los últimos tiempos, con toda la importancia de parte de Yahweh que le va a dar, que va a gobernar el mundo, no es un ser mixto, es un ser humano que va a tener la determinación de permitir el total y absoluto control de todo su ser a Satanás, sí, pero es un ser mixto. No es un ser mixto, perdón, es un ser humano, es un hombre. Y la Biblia lo registra. Número de hombre, 666. Esos son mis argumentos con respecto a este aspecto. Como les digo, la congregación Camino, Verdad y Vida no somos dogmáticos. No imponemos doctrinas. Simplemente damos la argumentación en cabeza de nuestra pastora, la argumentación bíblica. Cotejamos las cosas a lo que las escrituras dicen. Y ya nosotros tomamos la determinación. Yo sé que hay muchas personas respetadas y amadas que enseñan de esta manera, que son ángeles o seres caídos. Pero personalmente yo no estoy de acuerdo y esta es la argumentación de parte nuestra.
Ya cada uno de nosotros, si tienen alguna pregunta, pueden estudiarla, pueden dirigir a la pastora, a mi persona, si tienen alguna duda, si tienen necesitan algún punto de claridad, con todo gusto. Amén. Bueno, amados, el tiempo se nos ha agotado, ya son un poquito más de las 8. Entonces